Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal, Lo que dice la palabra de Dios. Y el día de hoy recibí un video a través de la página de Facebook que se llama Lo que dice la palabra de Dios, de este sacerdote católico romano llamado Luis Toro, donde habla del bautismo de niños, de bebés, donde ellos defienden, la Iglesia Católica Romana defiende la postura del bautismo de niños. Y bueno, pues voy a tratar de hecho voy a explicar lo que él habla aquí, usando solamente lo que dice la palabra de Dios. Se me hizo interesante. Me preguntaban si es correcto lo que él menciona, si es correcta esta doctrina. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes de ponerle play al video, me gustaría pedirte que si este video te resultó edificante para tu vida espiritual, para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, te pido que, en el conocimiento de la palabra de Dios, perdón, pues te pido que lo compartas, que le des like, porque pues de esa manera mi video es el canal de YouTube es un canal muy, muy pequeño, 450 personas si acaso, no ha crecido como la página de Facebook. La página sí tiene alrededor de 47,000 seguidores, pero bueno, lo importante es difundir la palabra, lo importante es hablar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar. Dice, no podemos callar las cosas que hemos visto y que hemos vivido. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. A veces tenemos miedo. Tenemos que vencer ese miedo. Tenemos que ponerlo en manos de Dios. Dios es quien nos capacita, quien nos enseña, quien nos guía. Y nosotros tenemos que hablar sobre la palabra de Dios. Yo no soy maestro, no soy pastor, no tengo estudios en teología, pero me nutro de la palabra de Dios. Constantemente trato de que no pase algún día sin que yo lea la palabra de Dios, sin que yo esté en la presencia del Señor. Y te soy sincero, no siempre tengo éxito, porque pues no tenemos lucha contra sangre y carne. Sabemos que hay una guerra espiritual y la carne siempre se opone a las cosas del espíritu. Pero bueno, si te gusta este video, por favor, compártelo. Sin mucho más preámbulo, vamos a ponerle play a el video de este sacerdote católico romano, Luis Toro. Porque para vosotros es la promesa para el papá de los niños y para vuestros hijos. Escuchen. Aquí, vamos, muy bien. La pregunta sería esta. Yo quiero que don Luis Toro, me compruebe, ¿verdad? Con la Biblia. El fundamento que ellos tienen acerca del bautismo que la Iglesia Católica Romana practica. Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, que usted me lo compruebe, me dé los textos que apoya el bautismo que ustedes realizan a los niños. Con todo el gusto te voy a mostrar donde dice que los niños también pueden ser bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les contestó: Pedro le contestó: arrepiéntanse arrepiéntese y que cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, Ajá. el Mesías, el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Pregunto, ¿ahí está hablando de los niños o de los adultos? Adultos. ¿Cómo sabemos que es adulto? Arrepiéntense. ¿Cómo sabemos que es adulto? Para que sus pecados sean perdonados. Ahí son adultos. Hasta ahí está bien. Pero luego viene que es el 39, donde dice que no solamente es los adultos, sino también para los hijos de los adultos, los niños. Y van a ver usted si el hermano cumple la palabra o no la cumple. Ahí viene, listo con la cámara. Tengan la cámara para tomarle la foto y mostrársela al hermano. Dale. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí viene. Porque el don de Dios es para ustedes, adultos, y para sus hijos. ¡Tácata! Ahora vamos a escuchar si el hermano está dispuesto a creer lo que la Biblia dice, que el bautismo es para usted y también para sus hijos. ¿Lo crees?
¿Es correcto lo que él dijo? ¿Lo crees? Él se salió de contexto, definitivamente. ¿Lo crees? Definitivamente. Mire, pues, se está hablando ahí primero de arrepentirse, ¿verdad? Dígame ustedes, todos los que están acá, ¿un niño es capaz de arrepentirse? Dígame. No, Ya lo dijo. no, está hablando. Un niño. Permite. Ya el padre lo dijo. No, escúcheme usted, escúcheme. No le pregunte a la gente. Vaya. La gente no le Bueno, pregunte porque muy seguro bien, no sabe, pero muy bien. me pregunta Vaya. a mí. Muy bien, ahí estamos. ¿Un niño es capaz de arrepentirse? No. Y el texto ahí. Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro aquí, ¿a quién le está hablando? Yo respondo. A los papás de los niños. Pedro le dijo, arrepentíos a los papás de los niños. Y bautícese cada uno de vosotros. ¿A quién les está hablando? A los papás de los niños. Muy bien, ahí estamos, a los papás de los niños. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, A los papás de los niños. Ahora siga porque ahí muy vienen los bien, niños. muy bien. Ahí vienen los niños. Claro, sí. Porque para vosotros es la promesa Para el papá de los niños. y para vuestros hijos. Escuchen. Vamos, muy bien. Están fuera de contexto. Porque aquí no está hablando de los hijos, de los que iban a venir. Eso es otra cosa. Los hijos. No está hablando de los bebés. No está hablando de los bebés. Muy bien. Venga, señora, por favor. Aquí dice, en la Biblia, y usted me va a explicar, aquí dice, es lo que yo entiendo. Arrepiéntese, señora, confiese sus pecados, Fíjense lo y que sea dijo. bautizada Es lo que para yo el perdón de entiendo. pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para usted y para... Escuche, no me distraiga, Luis. A ver, porque la promesa es para usted, la promesa del don del Espíritu Santo que recibe por el bautismo, es para usted. Otra vez, vuelvo porque a mí me interesa que usted conozca la verdad. Y no sé, usted a mí no me va a torear. Yo soy toro, pero toro bravo. Porque la promesa es para ustedes. Pregunto, ahora me toca preguntar a mí como usted me preguntó. Para ustedes, la señora adulta, ¿sí o no? Sí. Listo. Yo le respondí sí. Bueno. Y también, señora, es para sus hijos. Pregunto, ¿puedo bautizar a la niña? No. No es hija. No es hija. No, disculpe, no es hija. Dígame públicamente que no es hija, dígame. Yo quiero que usted me lo diga aquí, que tenga la cara para decir que esa no es hija. Dígame. Así es su hijo. Pero dice la Biblia o no dice que el bautismo es para sus hijos. ¿Dice o no dice? Sí lo dice. Ya, sí lo dice. La segunda pregunta para darle el micrófono. Sí lo dice. La segunda pregunta es, ¿lo crees? No lo creo. Y que quede claro ante el mundo. Ok, vamos a ponerle pausa aquí. Y es bien importante, si escuchaste, dice, lo que yo entiendo. La palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿sí? Esto lo vemos en la segunda carta de Pedro, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto no es de interpretación privada. Ahora bien, este señor Luis Toro no está haciendo una exégesis, sino todo lo contrario, está haciendo una eisegesis. Él está interpretando estos versículos desde su propio punto de vista. Pero si leemos nuevamente los versículos, estamos en Hechos, capítulo 2, empezando en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego sigue el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ok. La promesa para vuestros hijos es una promesa. Sin embargo,
Hay que leer más adelante lo que dice, porque todo versículo, como dice un pastor que me gusta seguir, dice, todo versículo sacado de contexto es un pretexto. Hay que entender a quién le estaba hablando el apóstol Pedro aquí. Pero el apóstol Pedro fue el primer pues sí, el primer discurso que dio el apóstol Pedro, y se dirigía a todos los que estaban en Israel en el día de Pentecostés. Recuerden que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, estaban todos unidos en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban todos reunidos ahí en el aposento alto, y cuando esto sucedió, todos los que estaban ahí en Israel, en Jerusalén, eran judíos de todas las partes del mundo que tenían tenían su propio idioma. Recuerden, no me quiero extender mucho, cuando en el 570, 600, me acuerdo, antes de Cristo, cuando el pueblo judío fue llevado, fue la primera deportación, fue llevado cautivo a Babilonia. Pues bueno, ahí se esparcieron los judíos por muchas partes del mundo. Y bueno, en ese entonces en Jerusalén había judíos de todas partes del mundo, y ellos escucharon cuando recibieron el Espíritu Santo. Hubo un gran estruendo, y todos los que estaban en el aposento alto empezaron a predicar la palabra en el idioma de cada uno de los que estaban ahí, y ellos se sorprendían porque entendían lo que estaban diciendo. Entonces, ese es el contexto, ¿ok? Y cuando dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, es una promesa que Dios está haciendo, ¿sí? Pero las promesas tenemos nosotros que tomarlas, ¿sí? Y más adelante dice, en el 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y luego versículo 41, así que los que recibieron su palabra, fíjate lo que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Para que tú recibas la palabra tienes que entenderla, tiene que ir acompañada con fe, con convicción de pecado, que fue lo que pasó aquí. Eso después de ahí, pero bueno, no me voy a meter a eso. Dice, los que recibieron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿sí? Aquí no está hablando del bautismo de niños, mucho menos de bebés, y aquí está hablando que los que recibieron su palabra son los que fueron bautizados, ¿ok? Este señor está haciendo una interpretación propia desde su propio punto de vista, no es correcta, cae bien. La verdad es que a veces no puedes evitar sonreír. Es un personaje un poquito extrovertido, pero hay que leer lo que dice la palabra de Dios. No podemos creer todo lo que nos dicen. Por eso es bien importante el discernimiento. Y el discernimiento solamente se da teniendo una comunión personal con Dios, ¿sí? Habiendo nacido de nuevo. No me voy a meter a ese tema. Es un tema que siempre menciono. Viene en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús habla con este importante, era una persona religiosa, era un maestro de la ley del Antiguo Testamento. En aquel entonces nada más estaba el Antiguo Testamento, y él sabía que había algo especial con Jesús, y fue y lo buscó de noche. No se dice por qué, tal vez por miedo a sus compañeros religiosos. Sabía que él era Dios. Dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no le dijo, Jesús lo paró en seco. Le dijo, de cierto te digo que al menos dice que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, no es el tema ahorita. Entonces, es bien importante entender el contexto y no nada más enfocarnos en ese versículo, hay que leer todo. Y aquí dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra. Un bebé no puede recibir la palabra, no la entiende, no entiende. ¿Ok? Vamos a continuar, por favor. Que no estoy peleando con él, pero sí le estoy mostrando al mundo que los evangélicos representados en este hermano no buscan la verdad, y cuando la encuentran no la creen. Enséñame entonces la forma
que se bautizaron, que los apóstoles bautizaron a los niños en la Biblia, porque he escudriñado el Nuevo Testamento y no encuentro ahí a un bebé siendo bautizado. ¿Lo encuentra usted? Muéstremelo. La primera es Hechos 16:31. Usted lo va a leer. Hechos 16:31 en adelante. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú serás salvo tú. y tu casa. ¿Ahí están los niños metidos o no? Claro. No, pregunto, no me agarre el micrófono. Pregunto, ¿están los niños metidos o no? Se mira que... No, perdón. O sea, a ver, vámonos, transportémonos a aquel tiempo. Y en aquel tiempo judío, ustedes saben que era la familia, la casa, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el papá, la mamá, los hijos, si tiene esclavos, los hijos de los esclavos, era una familia grande, ¿sí? Tu casa abarcaba todo eso. Y dice, ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Pregunto, ahí está sacando a los niños, dice menos a los niños. No. Bueno, ahora vamos a ver si se bautizaron o no se bautizaron. Vamos a ver, porque usted ya dijo que los niños no lo sacaron. Entonces vamos a ver si se bautizaron todos de la casa. Siga leyendo. En el verso 32. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó él con todos los suyos. Pregunto, ¿menos los niños? Ese menos los niños, palabra de Satanás. Pero no dice la Biblia menos los niños. Y ahora le voy a dar otra citica. Mateo capítulo 20, versículo 28. Búsquelo allí. Perdón. Vamos a hablar de este versículo que viene en Hechos 16, empezando en el versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, ¿quiénes eran ellos? Era Pablo y Silas. Nuevamente el contexto, ellos estaban en la cárcel, Pablo y Silas, hubo un gran temblor, todas las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero se iba a quitar la vida porque él tenía que responder por su vida, por la vida de todos los presos, pero nadie escapó. De hecho, Pablo le gritó, le dijo, no te hagas daño, dicen, todos estamos aquí. En total, para no alargar más la explicación, el carcelero después se acercó a Pablo y así le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta en el versículo 31 del capítulo 16 de Hechos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Nuevamente, esta persona está agregando la palabra niños. Él está metiendo la palabra niños y que los papás de los niños. Aquí no se menciona la palabra niños, ¿sí? Aquí no dice, y nuevamente es una promesa, ¿sí? Es una promesa. Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. A todos los que estaban en su casa. No te dice que no te habla de cuántos eran los que estaban en su casa, solamente dice a todos los que estaban en su casa y no te habla de las edades de los que estaban en su casa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aquí el señor Luis Toro está agregando cosas, palabras que no hay ahí, está sacando las cosas de contexto y está confundiendo a la gente. Versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ok? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, es decir, el carcelero le lavó las heridas, los llevó a su casa, ¿sí? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, nuevamente, no está hablando de edades aquí. No sabemos cuántos eran los que estaban en la casa del carcelero, ni sus edades, pero nuevamente esto no justifica el bautismo de niños, mucho menos el bautismo de bebés. ¿Ok? Vamos a continuar lo que él dice. Vamos a ver, mencionó algo de Mateo. Perdón, al revés. 28:19. Mateo 28:19. Aquí ya salgamos. No vamos a estar discutiendo aquí, llamemos al maestro, al Señor,
que fue el que instituyó el bautismo que nosotros tenemos, el bautismo de nosotros, el bautismo de Cristo, pues Él va a mandar a bautizar. Y ustedes van a descubrir que Jesús dice, bauticen solamente a los adultos, bautícenlos a todos, menos a los niños. A ver, yo quiero que usted vea que Jesucristo era católico y no protestante. Lo va a ver usted mismo, lo va a leer en la Biblia. A ver, sí, aquí tengo que hacer pausa. En ninguna parte de las escrituras tú vas a encontrar que Jesucristo era católico. La Iglesia Católica ni siquiera existía en ese entonces, si no se había instituido. ¿Sí? La Iglesia Católica se instituyó muchos años después. La iglesia primitiva que empezó en ese día de Pentecostés con el primer discurso de Pablo, que se añadieron 3,000 personas, de ahí se fue predicando la palabra, se fueron haciendo más discípulos, se fue predicando y así fue como fue creciendo la iglesia primitiva. Pero en ninguna parte de las escrituras tú vas a ver que diga que Jesús era católico. Este señor está mintiendo, ¿sí? Totalmente está falseando la verdad. No dice eso las escrituras. Es más, toda la Biblia en el Nuevo Testamento no vas a encontrar que se hable de religión, ¿sí? Porque Dios no quiere una religión. Él no está buscando que seamos religiosos. Él está buscando acercarse a cada uno de nosotros. Él va tras tu corazón. Él busca tener una relación personal contigo. Es lo que Él quiere. Es lo que Dios busca a través de Cristo, tener una relación personal, porque Cristo es el mediador, ¿ok? En ninguna parte de las escrituras vas a encontrar que diga que Jesús era católico. De hecho, la única vez que tú encuentras la palabra religión en el Nuevo Testamento es en Santiago, ¿sí? Creo que es en Santiago 1, ¿sí? Santiago 1, versículo 27, donde dice la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. Eso es lo único que habla de religión, no dice nada más. ¿Por qué este señor lo dice que Jesús era católico? Pues es totalmente falso, eso tú no lo vas a ver, ni siquiera en la Biblia católica viene eso, o sea, no es correcto, está mintiendo y tienes que escudriñar tú las escrituras por ti mismo, ¿sí? Porque con ellas vas a crecer para salvación. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, es lo que viene en la palabra de Dios, ¿sí? Es la sana doctrina. Entonces no sé por qué dice eso, por eso quise hacer una pausa aquí. Vamos a terminar de ver lo que dice. Jesucristo no era protestante, era católico. Y porque era católico, gracias que era católico y no era protestante, Él mandó a bautizar a todos. Pilas porque van a ver donde dice, menos los niños. Pilas porque van a ver donde diga, solo los adultos. Repítalo, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no cabe duda que es a todos. Grandes, pequeños, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y niños. Si queda alguna duda, esa duda viene de Satanás. Pero la palabra del Señor dice a todas las naciones. Y vamos a ver cómo van a ser discípulos a todas las naciones. Pongan cuidado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, cuando Jesucristo, su Señor, dio la orden de bautizar, ¿excluyó a los niños como lo hace el pastor? No, claro que no, pero usted cuando usted lo explicó de esta manera, a todas las naciones y usted metió a todos los niños acá, es cierto que a los niños se les puede enseñar la palabra a cierto grado. ¿Para ser discípulo significa que hay que enseñarle? Claro que sí. Miren la mentira de este hermano. ¿No se echa para atrás? No. Ahora, miren cómo malinterpretan los protestantes, por eso se les llama protestantes. Ahora yo le voy a mostrar que cuando Jesús mandó a bautizar, no estaba diciendo que discípulo era aquel que tenía que ser enseñado, simplemente. No. ¿Saben por qué no? Porque después que dice, hagan discípulos y bauticen, viene una tercera parte, que significa enseñen. Si el discípulo es aquel que ya ha sido enseñado, entonces ¿por qué después de bautizarlo hay que enseñarle? Escúchelo, a ver, véalo. Otra vez, hagan de nuevo el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora escuche lo que viene.
enseñándoles. Si ya son discípulos, ¿para qué le vamos a enseñar? Porque él dice que se bautiza lo que ya se le enseñaron. A un niño no se le puede enseñar porque tiene un mes de nacido. Pero entonces, ¿cómo dice Jesucristo? Enséñenle, según él, porque ahí lo que dice es que sean mis discípulos. Bautícenle y después enséñenle. Primero dice, según él, dice Jesús, dijo, enséñenle y después bautícenle y después enséñenle. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hagan los discípulos. ¿Cómo? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como primero el bautismo y son niños, no entienden, después se le enseña, después del bautismo. La enseñanza viene después del bautismo, según el Evangelio de San Mateo. ¿Usted se llama cómo? ¿Cómo se llama? Francisco. Según el Evangelio de San Mateo, hay que hacer discípulos. ¿De qué manera? Bautizándoles y enseñándoles. Según el Evangelio de Francisco, hay que primero enseñarles y después bautizarles. Así, y seguir enseñando. Y así le cayeron a mentiras a él. Pero la Biblia, mire, Francisco, te voy a explicar qué significa vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Usted tiene hijos de ir a la escuela? Claro que sí. ¿Cuándo, a partir de cuándo ese hijo es discípulo de esa escuela, es alumno de esa escuela? ¿A partir de cuándo? ¿Cuando ya terminó todas las enseñanzas y ya es doctor? ¿O cuando la mamá va y lo inscribe y queda inscrito como alumno de esa institución? ¿A partir de cuándo comienza a ser discípulo de esa institución o alumno de esa institución? ¿A partir de cuándo? Claro, mire. A ver, respóndame. Francisco, respóndame. La gente necesita. ¿A partir de cuándo? Le respondo. Claro, cuando uno lo inscribe. Cuando un niño se bautiza, se inscribe, pasa a ser discípulo. Ahorita se lo doy. Y después que se inscriba, viene la enseñanza. A él le enseñaron que primero había que enseñarle para que sea doctor, y ya después que sea doctor, ahí sí, entonces pasa a ser discípulo. ¿Cuándo dije? Bueno, aquí vamos a concluir, ya es lo último del video. Y la verdad es que las muchas palabras no hacen que una doctrina sea correcta. Aquí el señor Luis Toros dice lo mismo, pero realmente, si tú te fijas nuevamente, estamos en el Mateo capítulo 28, empezando en el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Ok? Y luego él dice ahí que un discípulo no es un alumno, y ahí se cuatrapea. La palabra discípulo es alguien que está siendo enseñado. Sí, por eso es un discípulo, está en un discipulado. ¿Ok? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después el versículo 20 dice, enseñándoles. Esta palabra enseñándoles, pues es, obviamente te vas al capítulo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, él dice en el versículo 19, Jesús, por tanto, id y haced discípulos. Eso es lo primero, hacer discípulos. Tú no puedes ser discípulo a un bebé. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Y luego lo que sí me da tristeza, toda la gente aplaudiendo como si se tratara no sé de qué, gritando. Realmente me da tristeza porque la palabra dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. No leen la palabra, no la escudriñan, ¿sí? No han nacido, no les ha amanecido la luz, siguen cegados, ¿sí? El bautismo en la Iglesia Católica se entiende, fíjate, como aquel que limpia el pecado original de Adán, y entonces en ese momento en adelante tú tienes que orar para mantener la gracia, ¿sí? Y hacer la penitencia, ¿sí? En la confesión. Ese es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Por eso, de acuerdo a la Iglesia Católica, si uno muere sin confesar sus pecados, uno va al purgatorio. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que no hay ningún lugar que se llame purgatorio. Y lo que requiere Dios de nosotros no es la penitencia como enseña la Iglesia Católica, sino el arrepentimiento y la fe, porque la palabra dice
¿sí? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Las buenas nuevas del Evangelio es que Jesús ha cumplido todo lo que se necesita. Él fue el único que cumplió la ley al 100%. Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Eso es lo que lo convierte a él en el único, ¿sí? Y apto para otorgarte esa justicia. Cuando tú estás en Cristo, Dios ya no ve tu pecado, sino la perfección de Cristo Jesús morando en ti. ¿Sí? En Cristo estamos justificados ante Dios. Así lo dice Pablo en la carta a los Corintios cuando dice, esto viene en segunda de Corintios 5:19, ¿sí? Que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, es decir, Cristo es el mediador de este nuevo pacto, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ok? El bautismo es identificarnos con Jesucristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que es el bautismo, ¿sí? Nos ayuda a entender el concepto de conversión, pero el bautismo es nosotros públicamente identificándonos con Jesucristo. Un bebé no puede hacer esto. Muchas personas pudieron haber pasado por agua, sí, cuando estaban pequeños o bebés, pero eso no es ser bautizado. Ser bautizado es una decisión consciente, con conocimiento de que yo estoy en Cristo. El bautismo, como vemos en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, busca los Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Léelo, ahí dice Romanos, ¿sí? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 6, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Un bebé no puede aspirar, no puede tener una buena aspiración, así que nosotros los cristianos nos identificamos con Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección para una vida nueva. El Señor dejó a su iglesia dos ordenanzas, una fue el bautismo y la otra fue la Santa Cena, a lo que comúnmente la religión de Roma, la iglesia católica, le dicen la comunión, cuando están ahí en misa, que se van y que comen la hostia, ¿sí? Cristo, cuando Cristo nos dejó su último mandato, lo que nosotros conocemos como la gran comisión, él dijo, ir por el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cuando esa persona pone su fe, su confianza en Cristo como Señor y Salvador, entonces ahí comienza su vida de discipulado. Y esa vida de discipulado le da entrada para poder disfrutar de alguno de los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Y uno de esos beneficios es justamente poder entrar en intimidad con tus hermanos a una cena que recuerda, que conmemora lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y a través de toda su vida y luego en su resurrección. Por eso mismo, la Santa Cena nos hace ver, ¿sí? Nos hace mirar esa venida de Cristo que prometió que tendría lugar en el futuro, donde nosotros volveremos a tomar el fruto de la vid, como él mismo dijo a sus discípulos, ¿sí? Entonces lo que entendemos es que para que una persona pueda llegar a ser discípulo es precisamente que el discípulo tiene derecho a participar en la cena, ¿sí? Él necesita de manera voluntaria y consciente y con conocimiento y por fe poner su confianza en la persona de Jesús, ¿sí? Habiendo entendido que Jesús murió por nuestros pecados, que vivió conforme a la ley que de Dios había establecido, y habiendo vivido de esa manera justa, fue y murió en la cruz por tus pecados y mis pecados y resucitó al tercer día, ¿sí? Y ahora él, con ese entendimiento, esa persona desea entregar su vida al Señor para que él pueda ejercer ese señorío en mi vida, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Ese es un discípulo. Y ahora ese discípulo quiere identificarse con su Señor. Y la manera pública de identificarse con el Señor es justamente a través de las aguas del bautismo. Y cuando un niño pasa por estas aguas, ese niño, niña o bebé
pues no tiene la conciencia de Cristo y de su salvación que él necesita. No tiene conocimiento de su necesidad de perdón de pecados, de manera que realmente, pues eso fue algo que hicieron los padres, ¿sí? Para cumplir con ciertos requisitos que le pedía la iglesia a la gente, no sé, ¿sí? Cierta recomendación, pero esto no es conforme a la Biblia, ¿sí? La Biblia no dice eso, esto no es conforme, ¿sí? A lo que la Biblia ha establecido, y por eso creemos que todo el mundo que haya experimentado ese bautismo, como la Iglesia Católica Romana lo enseña, y si llega después al conocimiento de Cristo, ¿sí? Al de conocimiento de la verdad, lo que dice la Escritura, entonces esta persona debería experimentar el bautismo del cual estoy yo aquí hablando, ¿sí? Por eso es bien importante escudriñar las Escrituras y no creer todo lo que dicen, ¿sí? Pero si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, y si no es Cristo quien te quita el velo, dice, no hay manera de que tú puedas entender las Escrituras, porque es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos da el discernimiento a través de la comunión que nosotros tenemos con Él. Nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos, escudriñando la palabra, aplicándola a nuestra vida, ¿sí? Entonces, si no estamos en Cristo, ¿sí? No hay manera de que hayamos nacido de nuevo y que el velo nos haya sido quitado, ¿sí? Dice, porque el Señor es espíritu, ¿sí? Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, cuando vengan al Señor, el velo se quitará, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, tienes que estar en Cristo para que vuelvas a ser una nueva creación, ¿sí? Pero no hay manera de que esto suceda si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entregarle el señorío de tu vida a Cristo Jesús, ¿sí? Para que Él haga de ti alguien nuevo, para que tú nazcas de nuevo, para que se dé la regeneración, ¿sí? Que es por el Espíritu Santo. Y es entonces cuando el velo te será quitado. Es entonces cuando el pecado ya no se va a enseñorear de ti. No quiere decir que ya no vamos a pecar cuando uno nace de nuevo. Sí, pecas, no voluntariamente, no como antes. Ya el pecado no se enseñorea de ti. Ya el vicio, el alcohol ya no se enseñorea de ti. Las drogas, la pornografía, las relaciones fuera del matrimonio, los chismes, ya no se enseñorea. Sí, pecas, claro, no somos perfectos, ¿sí? Pero ya no pecas voluntariamente, buscas siempre agradar a tu Señor, quien es Cristo Jesús, ¿ok? Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo más grave es que dice que el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús, el Hijo, ¿sí? Dios en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo, solo Él puede liberarte, ¿sí? Para que seas verdaderamente libre. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación y perdón de pecados, solamente Cristo Jesús. ¿Ok? Ya me extendí bastante con este video. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Lo que es el bautismo. Es identificarnos públicamente. Si yo ya fui salvo, somos salvos por gracia, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don que Dios nos da, la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie, es que yo hice esto y por eso, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Lo mismo que el arrepentimiento. Cuando Pedro estaba dando el reporte a los judíos sobre la conversión de Cornelio y todos los que estaban en su casa, que le reclamaron que por qué había ido a la casa de ese que no era judío, ¿sí? Y Pedro les habló de las visiones que él tuvo,
y por eso fue llamado por Dios ahí a compartir el evangelio con las personas que no eran judías. ¿Qué fue lo que eso viene cuando Pedro está dando el reporte? Viene en Hechos 11, versículo 18. Déjame lo busco, ya para terminar. 11, Hechos 11, versículo 18. Sí, a ver. Hechos 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Los judíos, a los que Pedro le estaba pasando el reporte. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios te da la fe y Dios te da el arrepentimiento para que vengas a Él. Pídele a Dios que te dé fe y que te dé arrepentimiento para que llegues a Él, ¿sí? La palabra dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida eterna, pero que la tristeza, según el mundo, produce muerte. Dios te bendiga. Dios te bendiga en el Señor. Comparte este video. Hasta luego.